tú no vas a poder conectar si es que no haces vivir una emoción a tu audiencia. Si tú quieres que el público esté feliz de escucharte, no lo vas a poder lograr sin primero tú estarlo. El conocimiento debe llegar a todos. Qué gusto, Mariano, qué gusto saludar a todas las personas que nos están siguiendo en esta entrevista en vivo. Acompañarte también es un gran placer y estamos aquí para compartir todo este tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo que te estás haciendo. Bueno, lo primero en realidad para aquellos que no te conozcan y que sí puedan conocerte, contanos quién sos, de dónde sos, cuál es tu canal, qué haces, un poco. Total, a vos hablar fluido te va bien. Excelente, Mariano. Bueno, quien les habla es Jesús Morales, soy orador, locutor y conferencista internacional. Estoy en Lima, Perú, un país hermano, saludando a ustedes allá por Argentina y con gusto compartir, ¿no? El canal nació, te cuento, así para un poco entrar en contexto, en una situación bastante complicada. El canal lo iniciamos en plena pandemia. Pero este canal, yo creo que si no hubiera existido ese pequeño detenimiento, ese pequeño, digamos, freno en el tiempo de decir, oye, ahora, ¿qué podemos hacer que ayude a más personas, compartiendo quizás lo poco, quizás lo mucho, no lo sé, pero algo que logre aportar para que más personas puedan comunicarse de manera correcta, efectiva, a través de la voz, a través de herramientas de comunicación, de oratoria, entre otros? Entonces nació este proyecto y fue avanzando con el tiempo, fue creciendo y cada vez llegando a más personas y con mucho gusto de poder compartir. Bueno, ahora que dijiste, ¿no? Esto de expresarse correctamente, ¿por qué tanto énfasis en eso? ¿Por qué crees que es tan importante expresarse correctamente? Mariano, porque la comunicación es clave. Primero, toda persona necesita de comunicarse. Imaginarse al ser humano sin el factor de la comunicación es totalmente imposible. De hecho, el ser humano desde su nacimiento es un ser social, está en la constante búsqueda de la comunicación. Una cosa es comunicar a través de palabras, pero hay otro factor diferente. Comunicar solamente será decir palabras. Comunicar va más allá de solo decir palabras, y comunicarse bien es tan necesario, sobre todo en estos tiempos cada vez más complicados, donde se vuelve tan competitivo toda la situación, donde es necesario saber, tener habilidades de cómo llegar sin temores, sin esos miedos, sin todo eso que muchas veces nos frenan y nos paraliza y no nos permite lograr esos objetivos en nuestra comunicación. Que a mí me llama la atención es esto de cómo hablas tan fluido, ¿no? Porque a mí a veces me pasa, ¿no? Yo estoy haciendo una entrevista o estoy haciendo un video y me trabo, no tengo palabras para seguir. Se me hace un bache y digo, ahí busco Jesús Morales. ¿Cómo hago para hablar fluidamente? Contanos un poco de eso. Bien, ¿cómo es esto de hablar fluido? Jesús, ¿se puede nacer hablando fluido? Muchos me han comentado y dicen, no, es que a otras personas les es más sencillo, ¿no? Mientras que a otras, pues, les resulta más complicado. ¿Esto hasta qué cierto punto es cierto? Pues, ¿tiene algo de realidad? Pues sí. Pero, pues, uno se va a detener porque a uno le resulta más fácil y al otro no. Pues no. No podemos detenernos por eso. ¿Se puede lograr fluidez en cualquiera de los casos? Sí, si es que te lo propones. Pero hay ejercicios que nos permiten lograrlo. Si te recordarás de repente en el video que haces mención, recomendamos sobre la improvisación. Hacer una improvisación todos los días. ¿Con qué cosa? Cualquier objeto, algo que podamos traer a la mente y empezar a hablar pues por 1 minuto, 2 minutos, hasta 3 minutos sin parar. Lo curioso con esto que es al comenzar de repente nos vamos a trabar un poco o van a salir esas famosas muletillas como el eso que se alarga, ¿no? Y que muchas veces nos limitan ahí, nos frena y no nos permite comunicarnos como queremos. Pero con la constancia vamos avanzando 1 semana, 2, 1 mes. Una persona se va dando cuenta del gran cambio que existe, pero obviamente que no es lo único. Ya a ver si el público lo quiere, compartimos unas cuantas herramientas y damos unos cuantos ejemplos. Ahora podemos poner un ejemplo, pero me quedé con una cosa que dijiste con las muletillas, ¿no? Las muletillas, yo por lo general no soy de escuchar muchos mis videos porque las pocas veces que me escuché diciendo muchas muletillas. ¿Hay alguna forma de sacarlas? ¿Hay alguna técnica para dejar de decirlas? Por supuesto, Mariano. De hecho, podemos hacer lo siguiente. Para que una persona
la persona que quiera realmente mejorar en su comunicación y eliminar sus muletillas, lo primero que tiene que hacer es identificarlas. Tiene que darse cuenta de cuáles son. Para eso es importante grabarse, ver, hacer un discurso o una improvisación, como hemos dicho hace un momento. Ve la improvisación, la revisa. Ok, acá dije la muletilla tal, aquí repetí esta palabra otra vez, acá lo hice mal. Entonces me vuelvo a grabar, pero ya habiendo de repente anotado cuáles son esas palabras. Ahora lo vuelvo a hacer intentando omitir esas palabras o alargamientos de frases o muletillas. La primera, pues, segunda, tercera, cuarto intento. De a poco con cada intento vas a ver cómo vas puliendo, eliminando, corrigiendo esas muletillas. Otro factor por el cual surgen esas muletillas es porque cuando vamos creciendo, en la medida que vamos avanzando, aprendiendo palabras nuevas, más conceptos, más significados, ocurre pues de que nuestro vocabulario tiene una cierta cantidad de palabras. El hecho de no seguir aprendiendo o no impulsar la lectura hace que no tengamos información, palabras nuevas, y por eso nuestra mente quiere decir, cuando hablamos en público, no te quedes en silencio. Entonces, mientras pienso, y por eso tenemos que, y luego surgen las muletillas. Vamos a hacer una especie cortita, ¿te animás? Seguramente sí, hacer alguna especie de improvisación sobre... Claro. Esto, que tenga, como para que los que nos están viendo vean cómo es el ejercicio. A ver si la audiencia se anima y pone alguna palabra o algún objeto para que Jesús improvise sobre ese objeto. Mira, acá dijeron, 3 palabras. ¿Te animás con 3 palabras? A ver. Avión, servilletero y escuela. Qué tensión, ¿eh? Vamos. Hace mucho tiempo, cuando era niño, en todas las reuniones familiares yo me ponía a imaginar lo tan importante que era cuando crezca salir de vacaciones, luego de cada trabajo, de cada laburo y disfrutar. Pero lo que más me causaba curiosidad en ese recordar era subir a un avión y sentir que estaba por encima de las nubes viendo ese hermoso paisaje. Luego recordaba en esos almuerzos familiares la importancia de que la familia, pues, me estaba viendo, ¿no? Entonces cogí una servilleta del servilletero para poder limpiarme y seguir con mi imaginación. Pero tenía que apresurarme. En la tarde tenía que volver a la escuela. Había muchas obligaciones por hacer. Entonces dije, no, vamos, termino mi almuerzo y me voy de enseguida a seguir con mis clases. Bueno, ahí creo que están todas las palabras. Fenomenal, fenomenal. Increíble. Oye, pero es un reto. Esa es la y era difícil, era muy difícil. Avión, servilletero, escuela, terrible. Fue difícil, sí, ¿cómo poder relacionar el avión con un servilletero y la escuela? Claro, y además lo interesante es que vas armando toda la historia y no solamente te ceñís a las palabras esas, sino que contás todo el marco de la palabra que tenés que relacionar. O sea, esa sería una buena forma para que empecemos a los comunicadores a no quedarnos trabados como me pasa a mí a menudo. Oye, porque también es cuestión de que empecemos nosotros a mejorar nuestra comunicación, pero tampoco de forma tediosa, ¿no? No, que tienes que estudiar gramática, que tienes que leer tales y tales libros, que tienes... Oye, si te puedes divertir mientras descubres cómo puedes potenciar tu comunicación, qué mejor manera, ¿no? Qué mejor y qué disfrutar. Y ahora, también digo, ¿no? A veces uno cuando también tiene que dar alguna entrevista o alguna conferencia o algo, también influye el factor miedo, ¿no? El factor nervios. En ese momento, ¿qué se te ocurre o qué le dirías a alguien que puede hacer para poder sobrellevar ese momento? ¿Se puede disimular? ¿Hay que disimularlo? ¿No hay que disimularlo? Muy bien. Según los estudios, revela, primero, un dato muy curioso, ¿ya? El ser humano le tiene más miedo a hablar en público que incluso a morir. Esta es una data mundial. Imagínate qué tan poderoso es esto, de los temores, de la glosofobia, del pánico escénico, del hecho de estar al frente de un gran público y no saber cómo comenzar, cómo desenvolverse, qué hacer. Entre todas las estadísticas, los estudios revelan que el principal miedo no es a las personas como muchos creen.
Muchos dicen, no, es que yo le tengo miedo al hablar en público, le tengo miedo a las personas. Eso es mentira, no le tenemos miedo a las personas, porque el ser humano desde su nacimiento es un ser social. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo, Jesús? Si tú dices que no es a las personas, ¿a qué? La respuesta es que le tenemos miedo a fallar, a cometer errores frente a las personas y al famoso ¿qué dirán de mí? Tenemos miedo a las críticas, a lo que nos dicen. Y aquí es cuando yo hago una comparación, más que una comparación, les invito a hacer un análisis. Surgen muchas preguntas en nuestra mente, el famoso, ¿y qué dirán de mí si me equivoco, si me olvido, si me tropiezo, si me trabo, si es que no sale bien, si la conexión no fluye, etcétera? Si el entrevistado no llega, también puede pasar. Entonces, ante todas esas preguntas, yo invito a todos a hacer una pregunta por encima de todas esas. ¿Quién hace todas esas preguntas? Pues la respuesta es uno mismo. Somos los únicos que nos estamos poniendo barreras, trabas, limitaciones, esos muros que no nos permiten hablar como queremos, que no nos permiten expresarnos como realmente lo hacemos con personas de confianza, con amigos, familiares, con gente de nuestro entorno. Entonces, romper esa barrera mental es vital para poder controlar los miedos. Muchos dicen, Jesús, pero es que yo, y eso me han venido a mí muchas personas que me dicen, yo quiero perder los miedos al hablar en público, yo quiero eliminar los miedos al hablar en público. Yo de frente le respondo, eso no existe. Claro, los miedos no se pueden, exacto, no se pueden eliminar, no se pueden perder. Y ahí se van como que desanimados, pero les digo, oye, espera, pero los miedos se pueden controlar y se pueden dominar. Y aún más todavía, los miedos pueden ser usados a tu favor. Puedes usarlo para tu beneficio. Qué bueno eso de utilizar a favor los miedos. Bueno, y otra pregunta más te quería hacer, ¿no? Mira, justo ahí te vi tomando agua y yo también te vi en uno de los videos que recomendás tomar agua. Y con respecto a eso te iba a preguntar sobre el cuidado de la voz, ¿no? Ajá. Porque yo a veces termino dando entrevistas así, estoy hablando capaz una hora y pico, y termino después con la molestia en la garganta. ¿Algún que otro tip o algo? Pues te cuento. Nuestra voz es un proceso muscular, por el cual hay músculos que necesitan trabajar para que se produzca sonido. De hecho, nuestras cuerdas vocales son como dos membranas, y cuando el aire fluye, empiezan a vibrar, y cuando vibran, pues sentimos diferentes tonalidades, sonidos que podemos escuchar. Ahora bien, esos músculos, por muchos factores, ya sea el estrés, ya sea los miedos, ya sea las preocupaciones de la vida, ya sea por muchas otras razones, estamos todo el tiempo con esta zona tensa. Hablamos así como si estuviéramos raspando la voz. Y usamos mucho lo que llaman voz de garganta. ¿Qué sucede con eso? Al utilizar mucho esta zona, y eso es de manera errónea, muchos piensan, no, es que si tengo que hablar más fuerte, pues debo gritar. Y eso es lo peor que puedes hacer. Para hablar más fuerte no debes gritar, sino proyectar tu voz. Y para proyectar, pues debes entender lo siguiente. La fuerza de la voz viene del aire. Aire igual a combustible de tu voz. Si botas más aire, pues se escucha más fuerte. Si botas menos aire, se escucha más bajo. Entonces, ¿qué podemos hacer para no estar con la garganta cansada después de 5 o 10 minutos de hablar con mucha energía y que te frena ahí la voz? Pues lo que debemos hacer es ejercicios de calentamiento, como por ejemplo vibración como esto, de lengua, con la M. Pero la intención es que las cuerdas vocales se relajen, no que estén tensas. Algo que nos puede ayudar mucho también son los bostezos. Los bostezos son buenísimos. ¿Cómo bostezar hablando como un bostezo? Como que recién te levantas o estás a punto de acostarte. Esto es buenísimo, ayuda a relajar, a poder destensar y flexionar toda esa zona. Cuidados de la voz, como decías, el tema del agua. Es importante la hidratación continua. Ahora bien, no es que tomas agua y ya de manera inmediata ya llega, pues te hidratas. El conducto alimenticio es aparte, es diferente al conducto respiratorio. Y entendemos que el conducto respiratorio al fin y al cabo es el que produce el sonido. Entonces, para que se hidrate esa zona, pues tienes que hidratarte por lo menos 4 horas antes.
Eso es vital. Entonces, si uno quiere usar su voz durante toda una entrevista, una presentación, o incluso el hecho de cantar karaoke con los amigos, es necesario hidratarse pues desde mucho antes y calentar la voz. Tal cual. ¿Y cómo es esto? Vos decís, la voz no sale de la garganta. Normalmente uno piensa que sale de la garganta, pero yo te he escuchado que decís, ¿no? Del diafragma, que también lo mejor no es, por ejemplo, la posición en la que estoy yo, que lo mejor es estar parado, erguido, porque es como que hay que poner más aire desde el diafragma, ¿no es cierto? ¿No? Desde acá. Hay una gran diferencia en cuanto nosotros creemos que la fuerza de voz viene de nuestras cuerdas vocales. Entonces, no es como muchos también creen que la voz es del diafragma. No, el diafragma es lo que impulsa la salida del aire. Si tú no ejercitas tu diafragma, pues no controlas esa salida del aire. Incluso sale tu voz un poco temblorosa. Por eso se recomienda la respiración profunda, respiración diafragmática, hacerlo continuamente para que ese diafragma se entrene. Entonces, Jesús, ¿la fuerza viene del diafragma o no? Primero, el diafragma no produce sonido, solo te ayuda a impulsar y darle fuerza. Pero para darle digamos, dejarte usar las cuerdas vocales, también hay que romper un poco esos mitos, porque no es que el sonido no saca de la garganta, ¿eh? Las cuerdas vocales siguen trabajando, pero lo que se busca es que trabajen un menor, digamos, a menor trabajo, a menor ritmo, ¿no? No es que trabajen demasiado tenso, sino lo más relajado y laxo posible. Y si quiero hacerle fuerza, pues proyecto más aire hacia el exterior. ¿Y esto tiene que ver con impostar la voz también? Les cuento un detalle, no hay mucho tema, o sea, no hay mucha complicación en el tema de la impostación como muchos creen. Algunos dicen, no, es que es una técnica que debemos aprender. Realmente todos lo sabemos hacer. Y lo hacemos cuando, por ejemplo, hacemos una risa bastante proyectada o hacemos un llanto así bastante fuerte. La fuerza del diafragma pues impulsa nuestros pulmones para darle esa fuerza a nuestra voz. Entonces, ¿qué debemos hacer para impostar? La clave está en relajarte, Mariano, en relajarte. Relajar cuerdas vocales. Postura derecha también es clave. Si tú estás encorvado, tu diafragma no trabaja bien, no puede darle fuerza, exacto, está comprimido, no puede ayudar a impulsar el aire al exterior. Y si también estamos encorvados, los pulmones no pueden inflarse completamente. Necesitamos la buena postura para poder impostar. Pero acá la gente nos va preguntando algunas cosas. ¿Cómo hacemos para conectar con personas y captar su atención? La clave está en el manejo de emociones. ¿Cómo es eso? Dice el gran investigador en temas de comunicación Albert Mehrabian que la comunicación se divide en 3 elementos importantes: las palabras, la voz y el lenguaje corporal. Entendamos pues que si nos paramos a solo decir palabras, pues conectamos, imagínate, ¿sabes cuánto? Un 7%. Si nos paramos a decir solamente palabras, la gente se aburre, no nos toma atención, se desconecta. Mehrabian también dice que a las palabras hay que sumarle una correcta o un correcto uso de la voz con modulación, con interpretación, con manejo de intenciones. A esa voz le suma un 38%, 7 palabras, 38% la voz, suma un 45%, vaya que estamos logrando más impacto. Pero falta un elemento, el uso del cuerpo, lenguaje corporal. Mehrabian nos dice que el lenguaje corporal tiene un impacto del 55%. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto de palabras, voz y lenguaje corporal? Primero, si tú lo que dices lo sientes, pues lo muestras. Claro. Si tus palabras dicen estoy feliz y tu voz no se siente la felicidad y no se ve en tu expresión la sonrisa, pues, ¿qué estás comunicando? Lo que debemos entender para poder conectar con nuestro público es que todo lo que digamos tiene que ir acorde a lo que mostramos y a cómo lo decimos. En siguiente punto, tú no vas a poder conectar si es que no haces vivir una emoción a tu audiencia. O sea, primero tenemos que conectar nosotros con lo que queremos decir. Entonces, si nosotros ya estamos conectados con eso, vamos a poder proyectar toda esa conexión con la gente. Ahora entiendo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de los locutores? Bueno,
yo digo, los locutores de acá de Argentina que yo escucho en las publicidades, siempre tratan, ¿no? No sé, si es una publicidad de algún supermercado o algo, le ponen tanta emoción a lo que están diciendo que te da ganas de ir a comprar. Es un poco esa la idea, ¿no? O sea, tratar de convencer y de persuadir a través de la voz, no es simplemente comunicar lo que estamos diciendo. Así es, porque de hecho el locutor cuando intenta hacer un spot promocional, lo que busca es primero que esté convencido de lo que está anunciando. Incluso he escuchado de grandes locutores también como el gran Mario Filio de México que nos compartía. De hecho, él cuando empezaba a hacer sus locuciones y luego escuchaba las locuciones, él era el principal convencido que iba al supermercado, iba a la tienda y compraba el producto. Tan fuerte era su convencimiento que lo mismo, él impulsaba a hacer la compra. Entonces, es importante el convencerse, el tener seguridad, hace que cierres al fin y al cabo el trato, la venta, que al final es lo que busca la comunicación, ¿no? Mirá, acá nos hablan de, bueno, dice, eso le falta a la mayoría de los políticos. Piensan en el discurso y las mentiras que tienen que decir. Bueno, no sé cómo será en Perú, pero acá en Argentina, sí. Como que dicen una cosa y en la cara no se les cree. No hay diferencia, es completamente igual. En ese sentido, los políticos, es más, ni siquiera se les cree y ni siquiera muestran lo que están comunicando y encima salen a leer sus discursos. Y eso es lo peor, ¿no? Encima que tienen la oportunidad de leer, ni siquiera se preocupan, un poquito por lo menos, estaría mal, ¿no? Decir, se preocupan en fingir, ¿no? Lo que están diciendo, Claro. Pero la verdad es que no. Mirá. Y ahora te voy a hacer una pregunta personal. Cuéntame. Vos, todos los días, todo el día, ¿hablás con esa voz o hablás con otra voz? Qué buena pregunta, Mariano. Te contaré. No es que yo haya nacido con esta voz, sino que como yo intento mostrarle a mis alumnos, la voz puede educarse y con el tiempo puede manejar técnicas que te permiten lograr, pues, alcanzar más cosas con tu voz, desde la modulación, la interpretación, uso de resonadores, colocación, darle color, matices, entre otros. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que en situaciones a veces como que hago una voz, hago otra voz y después me pregunto, oye, ¿por qué acá le cambiaste un poco y por qué acá no? Incluso con la familia hago otra y así, ¿no? Pero bueno, ya son cosas que van y vienen y a veces uno no se da cuenta. Pero por lo general me imagino que tendrás las cuerdas vocales relajadas. Por más que hagas la voz que hagas, ya estás como súper Es vital, es vital, Mariano, porque si no las tengo, imagínate que tengo que dictar clases de 2 horas y luego, imagínate, una entrevista o salir en vivo o grabar otro video. Entonces, estamos con eso y si no relajo mis cuerdas vocales, ya estaría así como que la voz con disfonía, como le dicen. Eso es otro punto que muy interesante que muchos confunden, ¿eh? El hecho de decir, no, pierden la voz por un instante y dicen, estoy afónico. Y la verdad es que uno no está afónico. La afonía es la pérdida total de la voz. Y la disfonía es la pérdida parcial, temporal de la voz, pues te afecta por un momento y luego la recuperas. Entonces, sí, ocurre, si uno no sabe manejar lo que tiene, en este caso la voz, va a pasar esas cosas. Acá Pastor nos pregunta sobre la tartamudez, ¿no? ¿Se puede trabajar eso? Y si hay algún consejo para alguien que quiera empezar un canal y que tenga este problema. ¿Tenés alguna idea? Bien, mira, el tema de la tartamudez más lo puede tratar, por ejemplo, un especialista en terapia de lenguaje, pero desde el campo de la comunicación efectiva sí podemos ver algunos casos desde la parte de la tartamudez, como por ejemplo ayudarlos en temas de dicción, de vocalización, de articulación, de ayudarlos en el tema de la fluidez de palabra, como los ejercicios que estábamos mencionando hace un momento. Pero de que sí se puede hacer una gran mejora, sí. Y no hay imposible si el ser humano se lo propone. Yo me acuerdo del gran Demóstenes. Para los que no saben, Demóstenes es el padre de la oratoria y es considerado uno de los más grandes oradores de todos los tiempos en Antigua Grecia, pero él era tartamudo. Imagínate cómo un tartamudo se convierte en el más grande orador. Y ojo que en Grecia pues había muy buenos y grandes oradores. Sócrates,
entre otros. Entonces, lo que debíamos saber es que Demóstenes, a pesar de las burlas y de las críticas, él se propuso a mejorar. Y su cambio fue tan drástico que él se encerró por el periodo de un año. ¿Y sabes lo que hizo? Todos los días se puso a practicar, a ensayar, se puso piedras en la boca. Ojo, no estoy aconsejando que lo hagan, ¿eh? Dijo lo que hacían en ese tiempo. Se ponía piedras en la boca, incluso un cuchillo, una navaja, con la intención de que si tartamudeaba, se cortaba. Tanta fue su determinación de Demóstenes que en el periodo de un año salió al público. Y resulta que cuando la gente lo volvió a ver, dice, ese no era Demóstenes el tartamudo, ¿qué hace aquí? Y empezó a hablar de una litigación defendiendo a un padre de familia que sus hijos le querían quitar todo. Entonces se puso a hablar. Y todo el mundo se quedó atónito porque no reconocía el gran avance que tenía Demóstenes. Hablaba tan fluido, con tanta fuerza, con tanta seguridad. Ya eso de que era tartamudo se quedó en el olvido, ¿eh? Y un poco habla acá la gente también te está comentando, dice, excelente estimado profesor Jesús Morales, uno de los mejores oradores, un gran ejemplo a superar. Así hay un montón de gente que va comentando que realmente van siguiendo tu canal, que es estupendo, a mí me sirvió un montón, igual como verás no tengo la voz proyectada como como la tenés vos, no, para nada. No, pero Mariano, si yo te contara de repente, a ver, te diré hace unos 6, 7 años atrás, si yo les mostrara los audios de lo que era mi voz, y mi voz era así, tipo pitito chillona. Entonces, no te desanimes, nadie puede desanimarse. Lo peor que uno puede decir es, no me gusta mi voz, es muy chillona, es muy ronca, me apaga. Dicen lo que sea de su voz, y la verdad que la voz puede educarse. Es lo que invito a hacer a todos. Visiten el canal de Expresarte Mejor, que tiene muchas herramientas, tips y consejos que te van a permitir mejorar no solo en tu voz, también en temas de lenguaje corporal, en temas de la comunicación, de la oratoria, de la locución, entre otros temas tan importantes que nos van a ayudar a potenciar y dar un siguiente nivel. Y ahora, bueno, para ir cerrando un poco, ya va mucho tiempo que estamos hablando, hay que descansar las cuerdas vocales. No hay problema, acá le seguimos. Es una pregunta personal, ya que nombraste la pandemia, que es una pregunta que le hago prácticamente a todos los entrevistados, que es ¿qué pudieron aprender a nivel personal de la pandemia y que se lo puedan comunicar como consejo a los youtuvidentes, como yo le digo, que me acompañan? Muy bien, Mariano. Primero, fue un reto y yo he sido testigo de muchas personas que han retrocedido y que han perdido muchas cosas, y ha sido tan lamentable por también muchas pérdidas humanas que existieron en el mundo, pero es cuando uno ahí se detiene a pensar y dice, oye, ¿qué hago con esto? Ante algo tan negativo, preocupante y tan malo, por decirlo así, ¿yo hago que eso siga siendo malo o aprovecho eso malo para que sea una oportunidad para poder hacer algo bueno? Algo que me permita crecer y ayudar a otras personas a crecer. Yo, desde que inicié este proyecto de Expresarte Mejor, tengo algo muy en claro y algo que nunca se me olvida y que es algo que quiero compartirles ahora gracias a la oportunidad que me estás prestando, Mariano. El hecho está en que si tú ayudas a otros a crecer, tú vas a crecer. Si tú estás buscando solo tu crecimiento personal, pues ahí es donde te vas a frenar. Muchos buscan en la vida ser los mejores. Quiero ser perfecto, quiero estar por encima de todos. ¿Qué ocurre? En la búsqueda de la perfección nos damos cuenta que el que se dice perfecto es imperfecto al decirse perfecto. Pero lo que vamos es de que yo me doy cuenta, ¿no?, del trabajo, y aparte de eso me doy cuenta de que el tema de que cuando una persona enseña quizás lo poco que sabe y se esfuerza por quizás compartir, es ahí cuando uno aprende más. Entonces, si una persona quiere aprender, pues busca enseñar lo que sabes, busca compartir. Ese es el lema también del proyecto Expresarte Mejor. Comparte porque el conocimiento debe llegar a todos. Y eso es lo que buscamos. Si compartimos, crecemos. Esa es la idea. Tal cual. Bueno, Jesús, la verdad que me encantó la charla, aprendí un montón, aprendí un montón de cosas
Y obviamente voy a seguir mirando el canal porque es súper interesante todo lo que estás haciendo. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, sigan a Expresarte Mejor, que tenemos más tips, más consejos, más videos para su crecimiento personal y profesional. Y desearte mucha suerte, muchos éxitos también a ti en tu canal. Esperemos que esos seguidores se sumen, se multipliquen y dale con fuerza. No te desanimes, que estoy seguro que vas a lograr grandes cosas con estas entrevistas, conversatorios, con tu contenido y con todo lo que tú tienes planificado. Muchísimas gracias, Jesús. El conocimiento debe llegar a todos.